Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues buenas tardes a todos y todas los que estáis hoy con nosotros en esta iniciativa de la Universidad Popular No Para, de AUPEX y de la Editora Regional de Extremadura, que como sabéis, pues depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Hoy continuamos con una serie que comenzó hace 15 días que hemos llamado un poco pomposamente Editora Internacional, porque lo que pretendemos es realizar lecturas con autores de la editora, pero que no residan ahora mismo en España. Es el caso de nuestra invitada, María Fernanda Sánchez, que desde París está dispuesta a compartir con nosotros su lectura y que además nos da esa envidia viendo esa chimenea de hierro colado tan, no sé si decir tan francesa o tan europea al menos, y tan bonita, y que, bueno, pues es de alguna manera no deja de ser una introducción a una fórmula estética muy de María Fernanda, que es la de los objetos bellos. Bueno, pues yo voy a hablar cuatro cositas solamente de María Fernanda y sobre todo de su libro, su gaveta, que la tendrás ahí, ¿verdad? Que es, efectivamente, que es, lleva por título El silencio de lo invisible, ¿verdad? Y y que en todo caso representa desde nuestro punto de vista una fórmula verdaderamente singular y diferente respecto a, bueno, pues a mucho que se ha venido publicando últimamente. En este sentido, me gustaría destacar que la escritura, la prosa de María Fernanda ha elegido un tono, un estilo absolutamente personal. Coincidió que se publicó tanto La Gaveta, El silencio de lo invisible, como una colaboración suya en una antología mayor, que es La materia cambiante, de la que tuvimos el primer encuentro que hemos mantenido con AUPEX por videoconferencia. Participaron todos estos autores, y en ambos textos hay una coherencia muy poco frecuente en un autor, sobre todo que comienza. Hay una frase muy francesa que es la de que el estilo es el hombre. Bueno, pues el estilo es la mujer, en este caso el estilo es María Fernanda, con una coherencia y con algunos aspectos como es la sensibilidad y la capacidad de contemplación que casi crean un género propio. Es decir, la escritura de María Fernanda no es prosa poética, no es la ficción a la que estamos acostumbrados del cuento o de la novela, sino que una fórmula que casi me atrevo a decir que tiene que ver con el tiempo que vivimos. Vivimos un tiempo en el que acaba una época y empieza otra, y en ese interludio ahí surgen cosas nuevas, surgen propuestas nuevas. Bueno, pues creo que El silencio de lo invisible y su prosa es de alguna manera una propuesta nueva, que además ha sido recibida con muchísimo interés. No es frecuente que un libro, bueno, pues un primer libro, haya sido saludado pues, por la crítica, como lo está haciendo El silencio de lo invisible. Es decir, Manuel Simón Viola, Enrique García, Álvaro Valverde han escrito reseñas extensas sobre su libro, e incluso hay una blogger que firma como Mi vida entre libros, algo así como una influencer de los libros, que ha marcado su libro entre multitud de propuestas, ha destacado entre los pocos libros que ha destacado de este momento de confinamiento, eran todos libros de autores así muy consagrados, y El silencio de lo invisible. Yo en ese sentido, la verdad que me parece que lo importante es leer a la autora, oírla en este caso y leerla. Pero sí, antes de oírla y de leerla, me gustaría destacar al menos como tres rasgos que en mi lectura me han llamado mucho la atención. El primero de ellos es que, y eso hay que tener cuidado cuando uno lo dice, porque estamos hablando de María Fernanda, que es profesora y artista plástica. Uno de los rasgos que más me ha llamado la atención del silencio de lo invisible es la poética de los objetos. Es decir, en ocasiones uno lee estos textos breves, estas prosas, tiene una extensión de 2, 3 páginas como máximo, como quien ve un cuadro de Morandi, donde lo importante es la presencia de 2 o 3 objetos al mismo tiempo marcados y casi confundidos con el paisaje. Yo creo que esa capacidad pictórica que tiene María Fernanda es uno de los aspectos más destacados de su prosa. El segundo aspecto que me ha llamado mucho la atención leyendo El silencio de lo invisible tiene que ver con algo
que parece que es muy lejano a lo que estamos hablando, que es la ciencia. Sabéis que la ciencia, los elementos científicos, la literatura contemporánea aparecen con una frecuencia mayor de lo que estamos acostumbrados. Parecía que eran dos mundos diferentes y, sin embargo, por ejemplo, Agustín Fernández Mayo, el poeta y narrador, Agustín Fernández Mayo, que no en vano es médico nuclear, introduce multitud de elementos científicos en sus textos. Jorge Volpi, el mexicano Jorge Volpi, que es profesor de literatura, que es una cosa muy lejana, sin embargo, sí que introduce muchísima ciencia del siglo XX en sus textos. Benjamín Labatut, por ejemplo, también. Y creo que en el caso de María Fernanda hay una ciencia, de alguna manera una ciencia un poco vintage, si queréis, un poco como de daguerrotipo, pero que es esencial en sus textos para alejarla de lo puramente plástico. Y por último, esto ya lo he comentado con ella, hay un aspecto que me gusta mucho. Sabéis que está ahora muy de moda, mi inglés es muy malo, el nature writing, es decir, la escritura de la naturaleza, como un poco liberación, como escaparse de la vida urbana, como contar la soledad de uno mismo en la naturaleza, que además, bueno, pues con Thoreau y determinados referentes se habla siempre de, bueno, el salir fuera, esa nueva ruralidad, de algún modo, ese sentirse neorrural. Bueno, pues yo creo que esa escritura de la naturaleza existe en el libro de María Fernanda, pero de puertas adentro. Es algo así como una especie de paseo interior por la naturaleza de lo que nos rodea más cercano. En ese sentido, creo que quien lea El silencio invisible va a encontrar un libro que va a sintonizar directamente con el lector. Ahora va a sintonizar dentro de 6 o 7 años o va a sintonizar en el momento en el que lo coja. Un libro, en ese sentido, intemporal. Creo que pretendidamente intemporal también. Hay algunas notas de la realidad, hay algunas notas que pueden hablar de una estación de tren o de una situación doméstica, pero de ninguna depende exactamente la lectura del texto. No sé si creo que debe ser deliberado, sin duda, pero creo que es algo que merece mucho la pena destacar porque le da al libro una vida, una continuidad que no tienen muchos otros libros. Sobre todo muchos otros primeros libros donde un autor quiere decir muchas cosas. María Fernanda quiere decir pocas y bien. Bien, pues yo ya no tengo nada más que decir, más que reiterar nuestro agradecimiento a UPEX y a todos los que estáis con nosotros esta tarde. Y le paso la palabra a María Fernanda para que ella, como protagonista, sea la que hable. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a OPEX por organizar el encuentro y a Luis por estar aquí otra vez acompañándome y por esa introducción tan maravillosa. Gracias a todos los que han tenido algo que ver con el proceso, a Fran Amaya, por supuesto, y a mi familia, a mis amigos, y por supuesto a Jorge. Y gracias a la editora por haber tratado este libro con tanta delicadeza, por haberlo cuidado tanto, por haber tenido en cuenta cada detalle, la calidad del papel, el formato, el diseño de la portada, la elegancia de la tipografía elegida y hasta el colofón que habla de los cristales del nieve de Flogel. Muchísimas gracias, de verdad. Y parece mentira que ya han pasado 2 meses desde que se presentó y 2 años desde que empezó el proceso. Y que pueda sostenerlo entre mis manos. Cuando era niña tenía un cuaderno en el que tenía una lista interminable de todo aquello que quería hacer alguna vez en la vida. Hace poco me encontré ese cuaderno y me sorprendió ver que uno de esos propósitos era escribir y publicar un libro. Me resultó curioso porque la verdad es que era un propósito que tenía entonces y que había olvidado por completo y que no tenía en absoluto en el momento en el que empecé a escribir estos textos. Cuando escribí el primero, en una mañana fría de noviembre de un invierno holandés, no pensé en absoluto que algún día ese texto fuera a formar parte de un libro. En aquel momento tan solo pensaba en que el frío me cortaba el rostro, en que el cielo estaba blanco, y en la poesía de ese blanco inmaculado que estaba surcado por las vías de los trenes y por las ramas desnudas del invierno. Pensaba en que me sentía sobrepasada por la belleza que me rodeaba y en que tenía una necesidad imperiosa de escribir para fijar aquello, para plasmarlo en palabras, porque esas palabras venían en mi cabeza. Y eran estas. Era una mañana de noviembre de un invierno holandés y se podía respirar el silencio. El frío cortaba mi rostro. De mi alrededor no había más que construcciones prefabricadas, una carretera vacía, una hilera de árboles desnudos y las tristes vías de un tren solitario. Casi amanecía.
Mientras esperaba mi tren, reparé en que el contorno de los árboles desnudos parecía formar parte de la atmósfera blanquecina que los envolvía, en que el naranja de los rastrojos hablaba con las letras luminosas de los paneles y con los árboles del fondo. Percibí el juego geométrico que tenía lugar entre las vías del tren y el cableado, que se proyectaban juntos hacia el horizonte infinito, y descubrí una gama de color tan tenue, tan sutil, que creí estar por un instante inmersa en una fotografía desaturada. En un paraje solitario y desapercibido, descubrí un paisaje silencioso, y quise capturarlo. Ese instante marcó el comienzo de un viaje en el que me dejé invadir por la belleza de lo invisible, en el que quise posar mi mirada sobre lo que no vemos, en el que abrí, sin quererlo, la senda de la contemplación. Este fue el primer momento de contemplación que Divina Palabra, y después de este hubo tantos otros. De hecho, no recuerdo que ninguno de estos textos fuera escrito con el propósito de hacerlo. No recuerdo haberme sentado nunca en una silla con un cuaderno en blanco intentando escribir algo, dispuesta a hacerlo. Cada uno de estos textos ha surgido como un pensamiento súbito, nacido de un momento de contemplación o de un sentimiento, de una sensación. Y recuerdo cada uno de los momentos en los que estos textos han sido concebidos y todas las sensaciones que iban con ellos, porque la temperatura del aire, la calidez de la luz o la humedad formaban también parte de los textos, muchas veces eran incluso el texto. Así que nunca me propuse escribir, pero he escrito por necesidad, porque las palabras hay veces en que afloran en mi cabeza y después se quedan en mi pecho y necesito recogerlas de algún modo antes de que se evaporen, porque si no lo hago en ese instante, si dejo pasar el instante, lo que escribo después ya no sirve. Por eso siempre llevo conmigo un cuaderno. Y es en un cuaderno, paulatinamente y con el paso de los años, que se ha ido conformando poco a poco el silencio de lo invisible. No creo que se acabe nunca. Seguirá creciendo con cada amanecer, con cada rayo de luz, con cada cielo blanco, porque cualquiera que lea este libro podrá ver hasta qué punto la luz y los cielos blancos son mi debilidad. De hecho, voy a leer algunos fragmentos blancos y luminosos. El cielo era blanco como en París y servía de telón a las cortinas de lluvia invisibles que sí podían escucharse. Ahora se ha tornado azul, pálido, tan pálido que casi no existe. Pero lo observo a través de una ventana de una habitación cálida. Del techo cuelga una única bombilla, tenue, pero la luz caliente parece brillar al contrastar con el azul frío del cielo. Y el azul, que casi no existía, existe si se contempla desde el quicio de una ventana bañada en luz amarilla. Fuera hace frío, llueve, sopla el viento. Dentro me envuelven el sopor del té y el calor del brasero. Mi cuerpo cálido parece beberse el frío a través de los ojos. Veo azul, siento calor y frío al mismo tiempo. La luz de oro del final de la tarde caía sobre el mar, y las olas, que habían perdido el vigor de la mañana, eran una caricia húmeda y transparente, y llegaban a la orilla ya sin fuerza. El mar descendía, sumido en un susurro de agua y de viento, relegándose poco a poco al horizonte. Tan solo una hilera de boyas amarillas rompía el cristal de aquel espejo de agua y de luz. Quiso que desapareciera. Quiso volver invisible aquella sucesión de obstáculos diminutos que quebraban el silencio. Quiso abstraerse también del ruido de las últimas voces rezagadas de la playa y olvidar todo aquello que le impedía contemplar el aleteo lento y sutil de las olas y oír el murmullo apaciguado del mar. Cerró los ojos y permaneció así. Escuchó el silencio y con los ojos aún cerrados contempló la quietud de un mar infinito, vacío de todo lo que pudiera interrumpir el vaivén sinuoso de las olas. De súbito sintió el frío. Abrió los ojos. Nada que había del mar apacible, y las boyas amarillas se habían perdido entre la violencia de aquellos titanes de agua y de espuma. Se podía vislumbrar apenas un rescoldo de luz blanquecina a lo lejos, y el agua, ahora de plata azulada, estaba sumida en la sombra. Se había roto el espejo, se había roto la calma de aquel mar de cristal, como se rompe la quietud de la contemplación ante la aparición repentina de un pensamiento fugaz, como se alteran las aguas internas del alma sin que nadie se pueda hacer por evitarlo. Envuelve la luz blanca, levemente, en una caricia de gasa que se evapora.
Te miro y te diluyes. Se dilata tu esencia, lentamente. La luz blanca me ciega. Avanzo pero no escapo de ti. Todo lo llenas. Así que el silencio de lo invisible seguirá creciendo porque no puede ser de otro modo, porque no puedo desvincularme de esa parte silenciosa que contempla, porque ese embeleso contemplativo es la manera que tengo de expresar lo que, por su belleza sublime, me sobrepasa y no cabe dentro de mí. A veces eso sublime lo encuentro en algo más grande, como la inmensidad del mar o como las dunas del desierto, pero otras veces está simplemente en la manera en la que un rayo de luz incide sobre la piedra, en la pintura agrietada de una ventana vieja, o en el modo en el que una toalla azul, tendida en el patio, se comunica con el azul del cielo. Así fue como surgió otro de estos textos. Estaba sentada en el umbral del patio, mirando al suelo, pensando, y olía limpio. El cielo era de un azul casi real esa mañana y la toalla era azul y todo era azul. Y de repente el texto estaba en mi cabeza. El esmalte roto de mis uñas azules contrasta con mis pies morenos y resquebrajados. Mis pies descansan sobre una toalla azul añil que me transporta a algún lugar que no conozco. El azul añil de la toalla se ve hermoso sobre con el que los primeros sombra de la ropa recién tendida. Huele a jabón recién hecho, y a verano, y a mañana de hace muchos años. Pero así es como siempre huele aquí, en este pequeño rescoldo de autenticidad por el que no pasa el tiempo. La luz brilla sobre la cal de las paredes y sobre el pozo blanco enredado de flores de jazmín, y el cielo es azul como la sábana, más cálido que el azul añil de la toalla, pero más frío que el azul turquesa de mis uñas pintadas. Todo es azul y yo me siento azul. Me siento azul y rota, como el esmalte, resquebrajada, como las uñas de mis pies, nostálgica, como el color que me recuerda a un lugar en que ni siquiera he estado aún. Azul lo escribí hace muchos años y por alguna razón aún no he tenido ganas de romperlo. Pero no siempre es así. La mayor parte de los textos que escribo los desecho y hay otros muchos que no desecho en un principio pero que desecho más tarde. A veces pasan los años y supongo que esto es algo que le ocurre a cualquiera que cree en el dominio que sea. A veces pasan los años y ya no me reconozco en lo que había escrito antes, incluso me avergüenzo. Y por eso tenía tanto miedo de publicar. Porque publicar es liberar las palabras, pero es también arriesgarse a querer encerrarlas de nuevo y no poder hacerlo. Publicar es aceptar que un texto deja de pertenecerme a mí para perteneceros a todos, que puedo leer las palabras más tarde y arrepentirme de haberlas escrito. Y publicar también era aceptar la idea o asociar la idea de publicar al hecho de tener que atenerme a una demanda o a unos tiempos o tener que esforzar las palabras. Y yo no podía hacer eso. Entonces, esta idea me aterraba completamente. Pero sin embargo, me habéis dado la posibilidad de publicar sin tener que traicionar mi proceso creativo. Me habéis dejado esperar las palabras y eso es algo que voy a agradecer. Creo que El silencio de lo invisible se ha publicado de la mejor manera que podría publicar, que me corresponde en cuanto a su también en cuanto a su contenido, en cada una de las particularidades a las que he hecho alusión antes. Y eso es un regalo maravilloso. De todos los textos que lo conforman. Parece que se ha quedado colgado. Una pena. Mira, Fernanda, un momento que creo que ahora. Quizás sea por ser más reciente que otro. Vale. Pues como decía, de todos los textos que lo conforman, mi preferido es La espera. Quizás sea por ser más reciente que otros o por corresponderse más a mis intereses de ahora o quizás sea por ser el que se aleja un poco más de la norma, no lo sé. La espera no surgió a partir de un momento de contemplación en el que un destello de belleza súbito me sublimaba. La espera surgió en un trayecto de avión, en el que no pasaba nada, en el que no había nada especialmente interesante a mi alrededor y en el que simplemente estaba sentada en el pasillo, abstraída. Y de repente, no sé por qué, la primera imagen estaba en mi cabeza. Vi el sillón de mimbre, la ventana, la taza, la minuciosidad de decirlo todo.
el término medio. Lo tenía claro. La segunda parte de la espera la escribí en circunstancias parecidas unas semanas después en un autobús. Y el final, que no aparece aquí, pero que se aparece en la antología de la materia cambiante, lo escribí en una cafetería de París casi un año después. Así que una vez más no me forcé a escribirlo. La espera es un texto diferente a los otros en cuanto a extensión y también en cuanto a su forma, pero al final el proceso creativo fue el mismo. No forcé las palabras, esperé a que llegaran solas, y cuando llegaron, lo cierto es que al principio me extrañó, porque no tenían nada que ver con las que había escrito antes, porque era la primera vez que escribía un texto en tercera persona, porque era la primera vez que escribía una cierta ficción, aunque podemos decir que es una ficción comedida. Y la verdad es que en aquel momento ni siquiera sabía que la ficción me interesaba. Llevaba años escribiendo textos contemplativos y descriptivos en primera persona, y ni siquiera se me había pasado por la cabeza la posibilidad de comenzar a inventar historias. Pero claro, también llevaba años leyendo incansablemente a Virginia Woolf y estaba empezando a leer la obra de Joyce, y supongo que eso tuvo algún tipo de influencia en ese punto de inflexión, no lo sé, pero el caso es que me encontré escribiendo en tercera persona con relativa frecuencia, y me encontré ante la incertidumbre de qué hacía con esa tercera persona. Al principio, cuando empecé a recopilar los textos para El silencio de lo invisible, ni siquiera pensé en incluir la espera, porque era tan distinto a los otros que tenía miedo de romper la armonía del conjunto, pero después me di cuenta de que en realidad en aquel momento la espera era el texto que mejor me definía, el que más se acoplaba a la manera en la que quizás me apetecía escribir entonces. Y pensé en que igual era el germen de otra cosa, de algo nuevo o distinto, mejor o no, pero distinto. Y no podía rechazarlo solo porque fuera distinto a lo que había escrito hasta el momento. Entonces no lo incluí entero porque no quería alejarme demasiado del tono del libro, pero incluí un fragmento, que es este. Como cada tarde a las 7 en punto, acomodó los cojines de su sillón de mimbre y se instaló junto a la ventana. Bebía un sorbo de su taza de café, que como era costumbre, había preparado con la más cuidadosa atención, añadiendo la cantidad exacta que la mantendría despierta durante algunas horas sin impedirle conciliar el sueño después, y midiendo minuciosamente la temperatura, de modo que estuviera tan caliente como para que resultara reconfortante en que se viera enmascarado el sabor. Saboreó este primer sorbo de un café ni muy fuerte ni muy suave, ni muy caliente ni muy frío, y dejó reposar la taza sobre la mesa mientras la espuma, la cantidad justa de espuma, se deshacía entre sus labios. Inconscientemente, pensó en el placer inconmensurable que le provocaba sentir el cosquillo de la espuma del café, mientras sus ojos se perdían en la infinidad de aquel cuaderno vacío. Levantó la mirada y esperó. Pero, como cada tarde a las 7 en punto, que ocurriera algo. En la que el adulto tipo acudía al hogar para refugiarse de una larga e intensa jornada de trabajo, para despojarse de la piel que se veía obligado a vestir cada mañana y dejar al descubierto la suya propia, para encontrarse con sus seres queridos o consigo mismo. Tenía sus razones. Le interesaban estas últimas horas porque estaba convencida de ello, las de verdad, las que mostraban sin tapujos, no lo que pretendemos ser, sino lo que somos. Sin embargo, no tenía idea alguna de cuáles eran los motivos que le habían llevado a escoger aquella ventana. No era la que tenía enfrente, desde luego, ni tampoco la más llamativa. Pero por alguna razón, aquella ventana blanca de madera pintada, agrietada y diminuta, había captado su atención. Fijó la mirada y esperó. Esperó, como cada tarde a las 7 en punto, a que por primera vez ocurriera algo. Se había puesto su vestido de flores, un vestido de negro de tela ligera, estampado de diminutas flores de cerezo, que se ajustaba a su cintura y caía suavemente, envolviendo sus piernas y dejando sus tobillos al descubierto. Levantó la mirada y contempló su reflejo en el cristal de la ventana. Un escote en forma de V se cruzaba sobre la carne blanca de su pecho y levemente se abría. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo un tanto desaliñado, que cubría sus orejas y descansaba sobre su cuello. Suspiró. Se había puesto ese vestido y se había hecho aquel moño, porque le daban el aspecto que, a su parecer, debería tener un escritor. Pero ni el vestido ni el moño le ayudaban a hacer brotar las palabras. Sus pies descalzos descansaban sobre la alfombra y sentían el tacto del invierno, mientras sus dedos tamborileaban sordos e impacientes sobre la mesa.
Esperaba, pero su taza de café se vaciaba sin que una sola palabra llenara aún su cuaderno. Sus pensamientos huyeron y fueron al encuentro de la mujer que le había hecho amar las palabras y desconfiar de ellas. La pensó, como inevitablemente hacía cada tarde, al reparar en cuán lejos estaba de su universo prolífero y complejo. Tomó la grabadora y la acercó a su oído para escuchar, una vez más, aquellos párrafos que había grabado de las olas y que reproducía cada noche para recordarse dónde estaba su padre. Sintió la frustración y la desesperanza de no poder ser aquello a lo que aspiraba, de no contener lo que revelara la luz del entendimiento. Amar las palabras de Luz le había llevado a despreciar las de cualquier otro y a desechar, sobre todo, las suyas propias. Mientras sonaba, se arrugó sutilmente su frente y se humedecieron sus ojos perdidos. No había nada dentro de ella que pudiera equipararse a la perfección aguda y esclarecedora de lo que escuchaba. Y mientras no lo hubiera, su cuaderno permanecería vacío. Quizá dentro de unos años la espera ya no sea mi texto preferido, o quizás no me reconozca en ninguno de estos textos y me arrepiento de haberlos publicado. Pero ahora lo cierto es que me alegro, al final me alegro, por muy doloroso y frustrante que el proceso haya sido a veces. Ahora me alegro porque ha sido un impulso, porque me doy cuenta de que gracias a esto ahora escribo más que antes, porque me gusta tener esta preciosa edición en mis manos y porque quiero pensar que el silencio de lo invisible pueda ser percibido como una invitación a la contemplación, como una ventana que nos acerque al silencio y a la lentitud necesarios para contemplar la belleza que hay en el mundo. Y para terminar con la narración de esta trayectoria, os voy a leer Niebla, porque creo que no puede ser de otro modo. Los hilos te atraviesan, como líneas perfectamente trazadas sobre un soporte bañado de luz. Luz blanca, cambiante, tenue e intensa, deslumbrante y opaca, cegadora y envolvente, algodonosa a veces, incandescente. Trazos negros perfectos que te dibujan, que delimitan lo indelimitable, tan finos que parece que van a romperse. Vislumbro la luz entre los árboles, te escucho. En la lejanía te desdibujas, te envuelves de blanco y te desvaneces. Resurge de cuando en cuando para volver a irte. Te vas y se me escapan las palabras. Pues, fantástico, María Fernanda. Muchísimas gracias por una lectura, sobre todo por una lectura tan consciente del valor de la escritura y de tener tan claro por qué has escrito cada palabra que has escrito. Ahora, si alguien Sí. tiene alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Sí. Fenomenal. Tenemos preguntas, yo sí tengo alguna, pero estoy seguro que más asistentes tienen más preguntas, así que... Yo no tengo una pregunta, yo solo quiero mandarte un aplauso por lo que lees y por lo que nos transmites. Yo doy gracias porque en esta vida exista gente como tú, que es capaz de darle a los demás sensibilidad y ese amor por lo que hace, porque la vida lo que necesita es gente como tú, gente que sea capaz de mostrarnos lo hermoso que es vivir, lo hermoso que es disfrutar de lo que nos rodea y lo hermoso que es compartirlo con los demás. Por lo tanto, vaya mi felicitación más grande porque he disfrutado escuchándote. Muchísimas gracias, de verdad. María Fernanda, ¿qué estás escribiendo ahora? Pues durante esta cuarentena la verdad es que he estado escribiendo bastante, para lo lenta que yo estoy escribiendo y lo precisa muchas veces y que se tengan que dar las condiciones adecuadas para que algo salga, lo cierto es que durante este periodo he escrito con una frecuencia más alta de lo que lo suelo hacer. Casi siempre han sido textos contemplativos desde mi azotea y algunas veces han sido reflexiones porque estos tiempos eran un poco inherentes a eso. He tenido como una especie de diario durante este tiempo que no es un diario en sí mismo, pero había días en los que necesitaba escribir una reflexión muchas veces relacionada con la belleza, otras relacionada con algo que estaba haciendo, relacionada con la pintura o relacionada simplemente con cómo me sentía en ese momento. Y no sé si finalmente haré algo con eso o no, pero estoy contenta porque he sentido que ha sido un periodo
bastante productivo. También he escrito un relato. Fantástico. Buenas tardes. Buenas ¿Se me tardes. oye? ¿Se me oye? Sí. Sí, se te oye. Sí, muy bien, Gema. Bueno, pues yo soy Gema Borrachero. Luis, saludos. Ah, hola, Gema, ¿qué tal? María Fernanda, enhorabuena por tu libro y bueno, enhorabuena a la iniciativa, ¿no? De que podamos encontrarnos, aunque sea de esta manera, con la literatura como pretexto. Bueno, gracias María Fernanda por tu sinceridad, no solo en lo que escribes, sino en la manera de presentarlo, la autenticidad, la falta pues no sé, de marketing ni de otro tipo de subterfugios con los que a veces la literatura se nos presenta, ¿no? En tu caso, tanto las palabras como la selección, digamos, cuidadosa y esmerada y casi científica, como decía antes Luis, de muchas de tus palabras dan cuenta pues de lo importante que es para ti lo que haces, ¿no? Por lo tanto, pues te doy la enhorabuena por eso, porque no es frecuente, o si lo es, no solemos ser espectadores de ello, ¿no? Y en segundo lugar, comentarte a propósito de tu libro algunas de las cosas que más me han llamado la atención, ¿no? Si me extiendo demasiado, me lo decís, ¿vale? Que a lo mejor suelo ser muy parlanchina. Me ha llamado mucho la atención algo de lo que hablaba también Luis al principio, que es el carácter híbrido, ¿no? De tu escritura. El hecho de que... Estoy encantada, muchas gracias. El hecho de que no pueda calificarse tajantemente de prosa, de poesía, ¿Se ni escucha? siquiera de que pueda ser una mezcla de ambas. Digamos que es una mezcla nueva, lo cual es, creo yo, algo bueno, independientemente de cómo se llame, si es que es necesario ponerle nombre. Y luego me No parece... escucho nada. ¿No? Ay. No. Y yo creo que María Fernanda está teniendo algunos problemas con la conexión. Antes tuvo un par de caídas y de hecho ahora mismo va a su sonido, si ahí va un yo no poquito. estoy la última parte no estoy escuchando. Gema, continúa, que ya parece que se ha resuelto. No sé dónde no me has dejado de escuchar. Te decía que, bueno, te hablaba de la autenticidad de lo que haces, que se aprecia no solo en leyéndote, sino también escuchándote. Te decía también que me parece un acierto esa difícil clasificación de tu escritura, ¿no? El carácter híbrido y lo difícil que es conseguir eso y que sea algo que guste, ¿vale? El nombre que tenga es lo de menos. Si es prosa, si es poesía, si es X o Y, no importa. A mí me ha gustado la mezcla y además porque es una mezcla difícil, porque tus textos son muy descriptivos y sin embargo no son en absoluto reiterativos. Es verdad que hay motivos recurrentes, ¿no? La luz, los colores, la forma geométrica que a veces describes de lo que ves, muy en la línea de tu formación, digamos, en Bellas Artes, pero para el lector no es nada tedioso, ni repetitivo, ni aburrido. Así que a mí me parece que eso es un logro difícil de conseguir, sobre todo en una escritora novel, ¿no? Que además no tiene ninguna duda en manifestar sus inseguridades, ¿no? Lógicas y bueno, que son perfectamente lícitas. Así que bueno, transmitirte mi enhorabuena en todos los sentidos y la enhorabuena también a la editora por haber apostado por el libro y haberlo sacado adelante. Un abrazo. María Fernanda, Un abrazo para ti, micrófono. Gemma, y muchísimas gracias por tus palabras. Sí, lo tengo. Está activado. ¿Se me escucha? Sí, que estaba en rojo. Ah, vale. No, que decía que muchísimas gracias a Gemma por sus palabras.
que no sé, me hacen sentir muy bien, me reconfortan y se lo agradezco mucho. Es que creo que el sonido me funciona un poco mal en la conexión porque hay partes que no escucho. Que estás muy lejos. Supongo que será eso. ¿Alguna intervención? Una oportunidad. Yo quería preguntarte, o quería comentar, el texto que has leído del azul, de la toalla y del patio, imagino que ese azul no es un azul del norte de Europa, ¿verdad? Sino el azul del No, patio de la no. Zarza. De Claro, Ribera del Fresno, más concretamente, es del pueblo. un azul muy extremeño que todos conocemos bien, ¿verdad? Sí, Muy sí, sí, intenso. completamente. ¿Y qué diferencia encuentras cuando escribes sobre ese contraste tan fuerte de colores y de sensaciones tan meridionales, ¿verdad? Frente al norte de Europa y ese cielo blanco con el que arranca el libro, de alguna manera. Pues el cielo blanco es algo a lo que realmente le he cogido tanto cariño y que me resulta tan inspirador y tan poético que realmente no sé cómo voy a hacer para vivir sin él cuando me vaya de aquí. Pero al mismo tiempo, cuando estoy en el sur, hay tanta magia en la forma en la que la luz brilla, en las luces doradas, en cómo esas luces invaden los cielos azules, que también encuentro una poesía distinta en esos cielos y en ese ambiente. A veces escribo de que justamente cuando estoy en Extremadura, a veces los cielos me parecen irreales, a veces tengo la sensación de estar caminando en una película, sobre todo durante las horas del mediodía, cuando el sol es tan ardiente, y eso es algo que aquí no tengo. Entonces, ha sido como vivir en dos extremos completamente opuestos y escribir de dos cosas estéticamente opuestas durante muchísimo tiempo, y al final me he ido enriqueciendo de la una y de la otra, y creo que eso ha hecho que el libro, el conjunto de textos, de alguna forma se equilibre. Y de hecho creo que en gran parte escribo por esos cielos y por esas luces. No sé si alguna vez habría empezado a escribir si no hubiera tenido esos cielos blancos y esas luces doradas. Realmente no lo sé. Qué bien. Fenomenal. Pues yo creo que si no hay más preguntas, deberías terminar con un texto. Deberías terminar leyendo algún fragmento para... En fin, porque además disfrutamos mucho viéndote. Un fragmento. Sí, un poco para cerrar, mejor manera. Vale. Ocurre cuando viajo. Supongo que el estado de espera transitoria lo propicia. Durante los trayectos, el silencio acalla el ruido permanente de las voces y el bullir de las ideas. Mi mente se calma, y en este estado de somnolencia apaciguada que adopto, emergen las palabras. Emergen porque porque en el silencio tienen espacio para ser. Hoy el avión ni siquiera ha despegado. Puedo sentir cómo vibra en contacto con el suelo y veo el asfalto. Y veo también las palabras. Un cosquilleo recorre mis piernas y me invade. Me estremezco. Vuelo como volaban los pájaros negros de aquella mañana. Respiro el gris azulado del agua y el gris blanquecino del cielo. Y siento el frío y el tacto delicado de las partículas de lluvia sobre mi piel. El cielo se descompone en lágrimas tan débiles que me acarician, tan frágiles que se evaporan al rozarme. Corro sin ver el final y el cielo llora como yo lloro, frío y tímido, cargado de una pena comedida por la plenitud del amor. Llueve con fuerza ahora y me desgarra el llanto, y los pájaros negros se agolpan, arremolinándose, y vuelan más y más rápido. Todo cobra sentido. Parece que cada lágrima de lluvia y cada soplo de viento, y cada pájaro agitado, hubiera sido puesto allí para mí, para entenderme. Cuán lejos quedan el gris azulado y el frío de aquella mañana. Cuán lejos la desazón y la angustia reflejados en el vuelo de los pájaros. Siento de nuevo la calidez de mi pecho. Me recompongo. Estoy volando hacia ti. Pues muchísimas gracias, María Fernanda. Fantástico. La verdad es que estamos encantados de haber continuado contigo este pequeño programa y que, bueno, que sobre todo esperamos que esta no sea la última oportunidad en la que leas textos y además ya textos nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? pues muy agradecidos por nuestra parte, por parte de la Editora Regional de Extremadura, que como he dicho depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, pues muy agradecido a ti, María Fernanda, a todos y a todas los que han estado acompañándonos y a UPEX, que
tan fantásticamente pues está trabajando con nosotros en este programa y que nosotros nos sentimos tan agradecidos por su trabajo. Nos vemos, ya sabéis que todos los jueves tenemos editora y que combinamos dos programas, este Editora Internacional, que hoy ha estado en París y que cerrará el mes en Buenos Aires. Entre medias vamos a hacer algunas presentaciones de novedades absolutas, como es el caso del próximo jueves, día 4 de junio, donde el conocidísimo poeta Álvaro Valverde va a presentar su Porque Olvido, sus diarios del 2005 a 2019, una primicia en todos los sentidos y además un libro muy esperado, así que nos veremos aquí dentro de una semana. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, Luis, a OPEX y a todos los que habéis venido, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta el jueves. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, María Fernanda, que te vaya bien este inicio de